Una de las herramientas más importantes que tienen los especuladores es el ser conscientes de cómo se está comportando nuestra operativa. Y para ello ya sabes que es fundamental desarrollar un sistema de métricas que te alerten de ciertas cosas, fundamentalmente de cómo estás gestionando las operaciones. No todas las operaciones son iguales, no todos los patrones son iguales, y eso tiene que hacer que tu movimiento, los stops, sea distinto. Aparte, como ya has visto en el método Invierte en Bolsa, que exista una alineación con el mercado. Es decir, si gran parte de tus operaciones son alcistas y el mercado está yendo a bajista, las estadísticas te van a alertar de eso. Vas a empezar a ver cómo ganas menos por operación si tu alineamiento no es perfecto. Pero con el fin de seguir reflejando la importancia de esto, quiero traer un caso real que se ha dado ahora durante el mes de abril en el método Invierte en Bolsa a través del boletín Swing Trading con uno de los especuladores. Ya sabes que cada día aquí en la página web del boletín Swing Trading publico todos los planteamientos de las operaciones que voy a hacer al día siguiente a efectos formativos. Estos planteamientos tienen dos posibles unidades de riesgo, el 100%, quiere decir que arriesgo el 100% de mi unidad de riesgo, o el 50%. Realmente, a efectos prácticos, solamente hago el seguimiento de las operaciones del 100%. La razón es evidente, es algo que es gestionable, ¿no? Hasta ahora, hasta el mes de abril, tenemos 22 operaciones y como verás ahora, solamente en operaciones del 50% han habido 25 en abril. Claro, tener 25 al mes es muy difícil, ¿no? A efectos formativos poder hacer la gestión y el seguimiento. Pero aparte, también utilizo esas operaciones del 50% de riesgo con el fin de entender cómo cada uno se comporta cuando está dentro de la operación. Y eso lo hacemos a través de la herramienta, como sabes, TradingView. Bien, pues el caso que voy a mostrarte ahora es de un especulador que me ha enviado sus resultados de las operaciones del 50%. Y simplemente he comparado el resultado que él ha obtenido con mi resultado. Y quiero que vayamos a través del proceso para que entiendas, por una parte, la importancia capital que tiene el disponer de un mecanismo que permita hacerte consciente de cómo es tu operativa, de cómo está haciendo, de cómo la estás llevando y, sobre todo, cómo poder llegar a determinar los objetivos a conseguir, por ejemplo, el mes que viene. Bien, esto es copia de lo que acabas de ver, el boletín Swing Trading, como decía. Solamente hago el seguimiento de las operaciones del 100%. Hasta ahora, hasta finales de abril, llevamos 22 operaciones realizadas con esa ganancia, teniendo en cuenta que mi riesgo por operación son 1000, es decir, que viene a ser 5,6 veces la unidad de riesgo. Han habido, sin embargo, 25 operaciones del planteamiento del 50% y 6 siguen en curso. 25 ejecutadas, planteamientos ha habido bastantes más, pero 25 operaciones ejecutadas al 50%. Simplemente para que entiendas un poco el nivel de actividad, ¿no? Si queremos establecer una operativa swing trading algo más relajada, con más tiempo, pues oye, operamos solo las del 100%. Sin embargo, si queremos ser bastante más activos, tenemos la posibilidad de practicar con las del 50%. Voy a centrarme ahora justamente en esas, ¿no? Y esta misma tabla que ves aquí, que hasta ahora he hecho 18 operaciones alcistas, 4 bajistas, porcentaje de operaciones alcistas o bajistas sobre el total, cuántas han sido ganadoras, cuántas han sido perdedoras, y luego ganancia media, pérdida media, ganancia neta. He hecho este mismo ejercicio con las del 50% solo del mes de abril. Y este ha sido el resultado. Como puedes ver, si solamente te fijas en la parte de la ganancia, se ha ganado más en las del 50% del mes de abril que obviamente en todas las del 100% de 2021. Suele ser algo lógico. ¿Por qué? Porque hacemos muchas más operaciones. Entonces tampoco te dejes llevar por eso.
Observa que pues han habido esas 25 en total, ha habido un 60% de operaciones bajistas sobre un 40% de operaciones alcistas, y incluso sobre esas pues la tasa de acierto también ha sido cercana del 52%. Este 52 son el número de operaciones ganadoras con respecto al total. Podemos ver aquí que las operaciones bajistas de forma total sí que han aportado más ganancia, aunque lo importante es, lógicamente, observar tanto las ganancias medias como las pérdidas medias. Bien, esta ha sido mi gestión de las operaciones que he realizado al 50%. Pero lo que voy a hacer ahora es compararla con la gestión que ha hecho otro de los especuladores del método Invierte en Bolsa. Insisto, bajo las mismas operaciones, los mismos criterios, los mismos puntos de entrada y punto de stop. Lo que quiero enfatizar con esto es que no debemos quedarnos en abrir operaciones. Lo importante es lo que hacemos justamente a continuación, que es lo que nunca nadie nos enseña: cómo cerrar la operación en beneficios. Vamos a ver los resultados que ha obtenido esta persona. Venga, toda la parte inicial es exactamente la misma, porque está hecho en base al planteamiento. Se hace un planteamiento y luego la operación se ejecuta o no, es alcista o es bajista. Los cambios vienen a continuación, es decir, cuántas son ganadoras y cuántas son perdedoras en ambos casos. Entonces puedes observar que en operaciones alcistas yo he ganado 4, he perdido 6, él ha ganado 2, ha perdido 8, es decir, el porcentaje de acierto mío, en este caso en las operaciones alcistas, ha sido más grande que el de él, que ha sido solo un 20%. Y en las operaciones bajistas, yo he acertado el 60% de las veces, él ha acertado cerca del 50%. Si viésemos los resultados globales, interesante observar, ¿no?, que en las operaciones alcistas la ganancia neta, en mi caso, ha sido positiva y en la del negativa, y en el caso de las bajistas, pues prácticamente 4 veces superior. Es cierto que el total es algo más escandaloso, ¿no? Ante la misma unidad de riesgo, el resultado es completamente diferente. Ahora, lo cierto es que este planteamiento o esta métrica que estamos viendo, lo que busca es si nos estamos alineando adecuadamente con el movimiento del mercado. Por eso vemos cuántas operaciones alcistas y bajistas ha habido y cuáles han funcionado mejor. Pero cuando entramos a ver o a evaluar el nivel de gestión, cómo hacemos las cosas, si esto no es revelador, ¿por qué? Porque tenemos cierta alineación con lo que hace el mercado. Es decir, aquí hay un 40% de operaciones alcistas, un 60% bajistas, en un mes que ha tenido bastantes idas y venidas. Es decir, la alineación es buena. Además, está hecho sobre mis planteamientos. Es decir, que descartamos esa posible falta de alineación con el mercado, porque en ese caso nos afecta de igualmente a ambos casos. Puesto que los planteamientos son los mismos y operamos exactamente lo mismo, hay que cambiar estas métricas y buscar otra cosa. Ten en cuenta que estamos hablando de operaciones que se hacen al 50% de riesgo. ¿Por qué se hacen operaciones al 50% al 100%? Bueno, pues porque todas no tienen el mismo grado de convicción. La operación perfecta sería una operación del 100% de riesgo. Ahora, ¿qué cosas pueden fallar? Pues que el ratio riesgo-beneficio no sea interesante, que el patrón sea más agresivo, no todos los patrones son iguales. Un patrón 1-2-3 no son lo mismo que un patrón de breakout, y un patrón de breakout o rotura no es lo mismo que un patrón de giro o que un patrón de un hueco. Si tenemos un stop muy ceñidito con respecto al beneficio, pues oye, podemos arriesgar perfectamente un 50% porque
lo que va a subir el precio a continuación va a ser una ganancia sustancial. Bueno, todos esos factores que ya sabes condicionan para poder arriesgar el 50% o arriesgar el 100%. Aquí estamos evaluando solo las del 50%. Dicho de alguna forma, no estamos del todo convencidos que el precio pueda moverse a favor todo lo que queremos. Partimos de esa base. Por lo tanto, conceptualmente, una operación del 50% no debería gestionarla de la misma forma que una operación del 100%, en cuanto al movimiento del stop se refiere. Como las del 50% solamente en el mes de abril han habido 25 y del 100% en todo el año llevamos 22, claro, hay un mayor volumen de operaciones al 50%. Por lo tanto, como hago más, no me hace falta ganar tanto. Vamos a ganar margen o vamos a volumen. En este caso vamos a volumen. Cabe más o tiene más importancia todavía el mecanismo de meter dinero en el bolsillo. Vamos a hacer muchas operaciones, vamos a intentar capitalizar un poco dentro de cada una de ellas. Dicho de otra forma, vamos a ser agresivos con los stops. Mucho más que con unas operaciones al 100%, que le podemos incluso dar algo más de tiempo. El caso es que, viendo estos datos, desde el punto de vista del frío dato, evidentemente, pese a operar las mismas operaciones, los mismos puntos de entradas, los resultados son completamente distintos. Teniendo en cuenta que son operaciones al 50% y no al 100%, el concepto que voy a introducir ahora es el siguiente. ¿La operación se mueve inmediatamente a favor? Uno de las habilidades que como especuladores tenemos que desarrollar es el de la precisión. Es decir, el hacer buenos planteamientos. Planteamientos que técnicamente tengan sentido. Vamos a considerar que los planteamientos que hago cada día en el boletín Swing Trading pues tienen un grado de calidad alto o muy alto. Es decir, que no va a ser un problema que la operación no se desarrolle inmediatamente a favor porque haya habido un fallo en el planteamiento. Eso es lo que quiero decir. Si tú estás operando un giro en una zona donde el precio no se tiene que parar y girar, pues es un fallo de planteamiento, es un fallo de patrón. Vamos a considerar que, por mi grado de experiencia, etcétera, no hay fallos de planteamientos. Por lo tanto, si no hay fallos de planteamientos, pero la operación tiene un 50% de riesgo porque no todo nos gusta, quiero hacer esta misma estadística con operaciones que se mueven inmediatamente a favor o no. Porque si la operación no es del todo perfecta, no nos convence del todo, está al 50% y no se mueve inmediatamente a favor, claro, nuestra predisposición debería ser, vamos a ver cómo hacemos para salirnos lo antes posible. Por lo tanto, en lugar de coger la estadística y enfocarla con respecto al mercado, evaluando operaciones alcistas y bajistas, voy a coger esas mismas 25 operaciones y las voy a categorizar en aquellas que se mueven inmediatamente a favor o no. Y este es el resultado. Operaciones que se mueven inmediatamente a favor. Sí. Operaciones que no se mueven inmediatamente a favor. No. Podemos empezar a sacar ya ciertas conclusiones interesantes, ¿no? Se mueven igual, más o menos 50% a favor, 50% en contra. Pero si vemos aquí abajo, los resultados son completamente distintos. Es decir, las operaciones que sí se mueven a favor, pese a que haya un 50%, arrojan muchas más ganancias que las otras. Bueno, las otras incluso arrojan pérdidas. Entonces es algo impactante y tremendo. Si vemos la tasa de acierto de las operaciones que inicialmente se mueven inmediatamente a favor es de un 70%. Y de las que no, un 33%. Potente. ¿Qué significa esto que se mueva inmediatamente a favor? Tú suponte que el punto de entrada es este. Y que tú tienes, un planteamiento, algo tal que así, y tu punto de entrada es ese de ahí. Si la vela es esto,
Para mí esto es un movimiento a favor. Si la vela hace algo tal que así, y ya me da igual que sea de esa forma o que tenga esto, para mí esto es un no. Por adoptar un criterio, vamos a decir que el cierre de la vela esté por encima del punto de entrada, ¿vale? Si consideramos que el cierre de la vela está por encima del punto de entrada, vamos a considerar que esa operación sí se mueve inmediatamente a favor. A ser posible, como mínimo, que sea algo tal que así, ¿vale? Si no, está justo ahí en break-even y voy a tomar una consideración, una gestión similar a si no se mueve inmediatamente a favor. Porque realmente lo que buscamos con esto es que haya una inversión entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, si hay esa inversión de fuerzas, el precio debería moverse a favor lo antes posible. Entonces, para que no haya dudas, movimiento inmediatamente a favor, otras cosas no tanto. Ok. Operaciones que se mueven directamente a favor, 70% de tasa de acierto. Operaciones que no, solamente un 33% de acierto. Y los resultados son espectaculares. Las que se mueven directamente a favor dan mucho dinero. Hay mucha diferencia entre cuando se gana y cuando se pierde. Fíjate, ganancia media 878, pérdida media 176, teniendo en cuenta que la unidad de riesgos son 500. Y sin embargo, cuando no se mueven inmediatamente a favor, la media de pérdidas incluso supera la media de ganancias. Conclusión. Parece, sobre un total de 25 en un mes, puedes extender este ejercicio a todo el año, que si la operación no cierra inmediatamente por encima del punto de entrada, está condenada al fracaso. Eso es lo que dice esta fría estadística. Y esto es con mi gestión. Vamos a ver la gestión que ha hecho esta persona para luego entrar ya dentro de cada una de las operaciones. Esta es la gestión que ha hecho esta persona. Como decía antes, toda esta parte del total de operaciones y del porcentaje, obviamente es exactamente la misma. Pero cuando vamos a los porcentajes de las ganadoras y las de perdedoras, yo acerté el 70%, el 62%, muy similar, pero ojo aquí al dato, de las operaciones que no se mueven inmediatamente a favor, él ha acertado solamente el 8%. Acertado significa que la ha cerrado en beneficios, ¿vale? Solamente una de 11 ha sido capaz de cerrarla en beneficios. Estadística demoledora. Cuando vamos a ver los resultados finales, fíjate, en las que gana, gana bien, y en las que pierde, pierde bien. Y el resultado final son 762 en lugar de 6.101. Cuando vemos las ganancias medias y las pérdidas medias, en mi caso aquí, las pérdidas medias superaban la de las ganancias, pero estaban cerca, pero es que en su caso las doblan. Fíjate lo que estamos diciendo aquí. A través de mi gestión, vamos a decir una gestión más avanzada, más profesional, operaciones que no se mueven inmediatamente a favor, yo no les saco dinero. Alguien que quizá no haga esa gestión tan avanzada, operaciones que no se mueven a favor, les pierde más dinero todavía. El mes está en positivo, pero podría estar bastante más en positivo, solamente si evitase estas. Solamente si evitase estas operaciones, solamente si las evitase, observa cómo le cambiaría el resultado. Obviamente no las puede evitar, ¿no? La operación se te ejecuta, estás dentro. Pero fíjate el concepto que estamos diciendo. Operación que no se mueve inmediatamente a favor, siendo del 50%, está condenada al fracaso. Yo les pierdo dinero, tú seguramente les pierdas más. Enfoque. Si una operación del 50% no se mueve inmediatamente a favor, tengo que empezar a buscar cómo salirme de ella lo antes posible. Ese es el enfoque, ese es el concepto. Los resultados
aquí lo avalan. Aquí lo avalan. Las que van bien, acertamos mucho, ganamos mucho. Él le gana menos, pero le gana. Ahora, las que van mal, este dato es demoledor. Solamente un 8% de acierto. ¿Qué quiere decir? Que está aguantando la operación más de la cuenta. Una operación que no le está yendo a favor de forma inmediata. Es decir, esta persona, lo más seguro es que gestione de la misma forma una operación del 50% que una operación del 100%. Y lo vamos a ver ahora con los ejemplos. Habrá veces que el stop no lo mueva, será uno de los fallos. Habrá otras veces que el stop lo mueva, mejor, por debajo del punto de entrada. Pero si una operación ya está destinada al fracaso, ¿por qué no ser más agresivos? Ese es el concepto, está destinada al fracaso. No dejemos, o sea, no la vamos a dejar ni un hueco para que se mueva. Fuera, vamos a buscar salirnos de ella. Echemos un ojo a los ejemplos, a los casos reales de las operaciones, para reforzar este conocimiento. Venga, aquí a la izquierda vas a ver el planteamiento y luego a la derecha el resultado de la gestión, tanto mía como de este especulador. Aquí puedes ver pues, que tenemos un patrón 1, 2, 3, nos gustará más, nos gustará menos, por eso es al 50%, pero punto perfectamente claro identificado de entrada y de stop. ¿Cómo ha sido la gestión? Esta es la vela de apertura, esta es la vela de entrada. Como puedes ver, el cierre de la vela es superior al punto de entrada. Por lo tanto, ese día la operación está en pérdidas. Es decir, la operación no se ha movido inmediatamente a favor. Es una operación, otra cosa, condenada probablemente al fracaso. En este caso, ¿cuál ha sido mi gestión? En el momento en el que al día siguiente esta vela sí que se movió más a favor, yo de entrada tenía el stop puesto por encima de ese punto de cierre, no se llega a ejecutar, al día siguiente la operación sí se mueve a favor, pero a mí no me ha gustado esto, que ya le han entrado compras ahí, es decir, no se ha movido inmediatamente a favor, yo ya busco de qué forma poder salirme lo antes posible. Cuando veo esta vela, que sí que me lleva mi posición a favor, que no se ha iniciado inmediatamente a favor, por lo tanto yo estoy buscando salirme en la máxima ganancia posible, lo que hago es dividir mi stop, como ya sabes, un 80% y un 20%. El 80% de mi stop lo pongo justo por encima del precio de cierre. Este es el precio de cierre, lo pongo justo por encima. ¿Con el fin de qué? De buscar que al día siguiente la vela haga esto y tenga continuidad. Y entonces la seguiré gestionando de forma agresiva. Recuerda, es un patrón 1, 2, 3. Hemos tenido una rotura, tenemos una paradiña, para que luego el precio vuelva a explotar. El movimiento, tengo que intentar capitalizar lo máximo del movimiento. Al final esto ha venido a ser una especie de patrón 1, 2, 3, 4, pero tengo que garantizar la mayor parte del movimiento a favor que se me dé. Por eso pongo un stop justo en el cierre de esta vela roja y el otro, en este caso, es el punto de entrada. ¿Qué pasa al día siguiente? La vela abre aquí, originariamente es roja, pero termina dándose la vuelta y siendo verde. Y me saltan ambos stops aquí y aquí. Esta persona, sin embargo, no movió el stop inicial en ninguna parte del momento. Por lo tanto, el resultado de la operación es que yo le he ganado 0,44 veces la unidad de riesgo y él ha perdido toda la unidad de riesgo completa. Insisto, en una operación que hemos visto por estadísticas, obviamente yo ya lo sabía de meses atrás, sé cómo es mi operativa, que las operaciones que no se mueven inmediatamente a favor hay que buscar cómo salirse de ellas de inmediato. Eso es lo que buscamos. Si tenemos buena precisión en la entrada, el planteamiento es adecuado y no se mueve inmediatamente a favor, hay que buscar cómo salirse. No es nuestra operación. Y en este caso está grabado porque es un patrón 1, 2, 3.
Por lo tanto, el movimiento que desarrolla a favor, inmediato, impulsivo, lo tenemos que capitalizar lo antes posible. Esto ha sido una gestión bastante laxa de un patrón 1, 2, 3. Obviamente. Un patrón 1, 2, 3 y que encima no se ha movido inmediatamente a favor. Siguiente las operaciones. Era sobre Apple. Tenemos aquí esta rotura. El mercado estaba alcista, pudiendo llegar a esos máximos históricos. Y el precio pues está chocando, ¿no?, contra ese 135,01. Perfecto, venga, punto de entrada aquí, punto de stop aquí. No es lo más bonito, no es lo que más nos gusta, por eso está al 50%. Resultado. Como puedes ver, este día Apple rompe mi punto de entrada y cierra justo por debajo. Nuevamente, no es lo que quiero ver. Cuando se está dando este patrón o este movimiento lateral, puede ser que no sea el momento adecuado y necesite más velas. Ya sabes que incluso pueda llegar la media de 20 sesiones a recoger el precio, quizás sea un poco prematuro. Por lo tanto, o veo una vela grande así, o si no, fuera. No es el momento adecuado. Tan sencillo y tan simple como eso. La vela rompe el punto de entrada ahí, por lo tanto estamos dentro. Es cierto que empezó desde bastante abajo, abrió con un hueco a la baja, ¿eh? El día anterior cerró ahí y luego abrió aquí, es decir, bajista, no es el momento todavía. Lo suyo es que hubiese abierto cerca del cierre y que se hubiese movido a favor. Por lo tanto, rompe ese punto de entrada y cierra en la parte de arriba. Bueno, dentro de lo malo, pues no es lo más malo. Espero que al día siguiente abra cercano al punto de entrada y termine de moverse a favor. Eso es lo único que le voy a dejar a una operación, a un patrón que ya de por sí es complejo, como ese patrón, porque es fácil que lo estemos haciendo antes de la cuenta. ¿Qué pasa al día siguiente? La vela abre arriba, abre justo en el punto de entrada. Poquito por encima, un pequeño hueco por encima. Pero la apertura es justo el punto de entrada, esos 135. Sube un poquito y baja. Mi cierre, como ya no se había movido inmediatamente a favor, lo puse, mi stop, un poquito por debajo del punto de cierre. ¿Esperando el qué? En el intradía, el cierre del día anterior es importante, que esto pueda hacer de soporte y seguir yendo al alza. Y si no, estoy fuera. Conclusión, operación en pérdidas. Esta ha sido mi pérdida. Sin embargo, ¿qué hizo esta persona? Bueno, yo creo que ya se dio cuenta del error anterior y en lugar de dejar el stop en el punto original, cuando la operación se ejecuta, lo que sí que hizo fue mover el stop por debajo del cierre de la vela. Es una gestión mejor que la anterior, mucho mejor mover el stop de aquí a aquí que mantenerlo aquí. Ahora, lo que queremos es que el precio se mueva inmediatamente a favor. Y si no, buscar la salida. Yo la encontré antes que él. Ahí está mi cierre, ahí está su cierre. Puedes ver lo que el precio hizo los días a continuación, y ahora mismo está justamente aquí. Al final, evidentemente, el precio terminará subiendo, pero ahí está el riesgo que veíamos. Quizá no sea el momento adecuado. Diferencia. Yo he perdido 0,11, él ha perdido 0,39. Que sobre una unidad de riesgo de 500, de 0,5R 500, a mí me suponen $56 de pérdida y a él 196. Cuando yo pierdo, pierdo menos. Y eso también es importante para el resultado final. Siguiente. Amazon. Exactamente igual. Misma situación que Apple. Quizá la entrada un poquito más arriba. Es cierto que no tenemos una vela justo aquí para hacer esa rotura. Por eso tenemos que plantear la entrada ahí y el stop aquí abajo. Resultado. El precio se ejecuta aquí. Y termina con esta vela horrorosa. Es decir, la apertura fue aquí, llegó hasta aquí, fue verde, y luego en la parte final de esa sesión le dieron la vuelta y cayó hasta aquí abajo.
terrible, ¿no? Una vela terrible. Esto no es lo que queremos ver, de ninguna de las maneras. Queremos ver que el precio se desarrolle con fuerza al alza. Obviamente, después de ver esto, yo lo tuve claro, al día siguiente, siempre y cuando el precio, vamos, mi stop está justo en el punto de cierre, porque puede ser, no sé, que abra con un hueco al alza y tener otra oportunidad o lo que sea, pero desde luego por debajo del punto de cierre está mi salida. Por eso está puesto mi stop aquí. Al día siguiente el precio abre justamente en ese punto. Ahí se me ejecuta el cierre de la operación. ¿Qué hizo esta persona? Igual, mantuvo el stop original y le saltó al día siguiente en el stop entero, el 100%. Y observa lo que ha hecho el valor a continuación. O sea, mucho ruido. Mucho ruido. Conclusión. Yo he perdido 0,6 R y él ha perdido 1 R. Quizá te parezca poca la diferencia, pero ese poco en 25 operaciones representa la diferencia de resultado que has visto al final. Insisto, mismas operaciones, misma unidad de riesgo, mismos parámetros, dos resultados completamente distintos. Caso 4. Nuevamente un patrón 1, 2, 3. No feo, lógicamente. Oye, tenemos aquí un precio al alza y en lugar de tener un patrón 1, 2, 3 tal que así, pues bueno, aquí ha habido una extensión. Pero vamos a considerarlo una parada. Tenemos más información a la izquierda, aunque no la veas, que nos dice que esto puede seguir yendo al alza. Punto de entrada aquí, punto de stop por debajo de esa vela. Resultado. Este es el punto de entrada. ¿Vale? Al día siguiente la vela se ejecuta. Es cierto que el precio de cierre queda muy próximo al punto de entrada. A todos los efectos es una operación que no se ha movido a favor. Ahora, el cierre está muy próximo al punto de entrada. Si al día siguiente abre como hizo en el mismo punto y sigue subiendo, perfecto. Eso es lo que a mí me hizo tener una gestión quizá un poco más laxa y poner el stop justamente por debajo del cierre de la vela o del mínimo de esa vela anterior. Desde luego no lo dejo aquí, lo subo inmediatamente. Al día siguiente la vela es fea, muy fea. Pero, bueno, todavía los mínimos cada vez son mayores, son más grandes. Ahora, a vela tan fea, el stop pasa a estar justamente aquí debajo. Una cosa es que tenga una vela verde y otra cosa es que aparezca esa vela roja. El stop justamente por debajo del cierre. Por debajo del cierre, que es este. Al día siguiente, una vela verde que arranca por encima de nuestro punto de entrada, le entran muchas ventas, cosa que es indeseable, y cierra justo en el punto de entrada. Pero sí que es cierto que cada vez los mínimos son más altos. Vale, el stop pasa a estar aquí. Al día siguiente, ¿qué sucede? Aparece esta vela con un hueco al alza. Interesante, es bueno que abramos de aquí a aquí y que la vela termine en verde. Ahora, no ha vuelto a ser capaz de superar esa zona de máximos. Insisto, es una operación destinada a que no tenga continuidad, ya desde el primer momento. Como ahora sí que la operación está en ganancias, yo lo que considero es que al día siguiente debería la vela abrir con un hueco al alza. Y de hecho lo hace, ¿eh? El punto de apertura es este. Pero debería subir. Si no sube, estoy fuera. No me vale. Por lo tanto, 80% de mi stop aquí. Justo por debajo del cierre de la vela verde. Porque lo único que busco es esto. Puede ser que, bueno, pues lo típico, ¿no? Haga aquí un poco el tonto, te salte ese 80%, pero que llegue al punto de apertura del día anterior y ahí rebota y sube. Perfecto, pues ya está.
Fácil, esta es mi gestión. 80% aquí, 20% justo por debajo del cierre de la vela. El día que aparece esta vela roja, el precio abre arriba con hueco y ¡bum!, me saltan los dos stops. Pero esto es lo que yo soy capaz de capitalizar. Desde mi punto de entrada aquí, el 80%, y desde mi punto de entrada aquí, el 20%. He metido dinero en el bolsillo en una operación que no se había movido inmediatamente a favor. ¿Cómo es la gestión del stop de esta persona? Este es el punto de entrada. Cuando tiene esta vela verde, lo sube aquí. Cuando tiene la siguiente vela verde, por alguna razón no lo mueve a break-even, lo mantiene aquí y le salta. Resultado, yo gano 0,25R, él pierde 0,28R. Creo que es ahí bastante representativo como una operación que no está destinada a ir bien, que es que incluso ha habido aquí una oportunidad de que se mueva al alza y no lo ha hecho, ha habido una segunda oportunidad y no ha terminado de cerrar por encima de este punto, no ha cerrado por encima, el precio no va a seguir subiendo aparentemente. Gestión agresiva del stop. Yo gano, él pierde, yo meto dinero en el bolsillo, él no, en una operación del 50% y que no se mueve inmediatamente a favor. Siguiente. Aquí tenemos una operación bajista. Ya ha habido un gran hueco, ha vuelto a haber otro hueco. Bueno, impulso final. Impulso final. A ver qué pasa. Quizá no sea el patrón más claro, por eso es al 50%, pero es una rotura bajista que ha formado esta base y bueno, ha cerrado la vela muy cerca del punto de entrada. Por lo tanto, buscamos esa rotura que nos dé esas ganancias que podamos capitalizar. Resultado. Esta es la vela de planteamiento, esta es la vela de entrada. Esto no es lo que queremos ver, obviamente. Con un precio que le han metido tanto palo. Obviamente esto debería ser tal que así y de color rojo. Y no es así, sino que hay una especie de vela de indecisión en la parte de abajo de la base, que rompe los mínimos pero no tiene continuidad. Bueno, bien. Yo lo que quiero al día siguiente es que el precio se desarrolle inmediatamente a favor. Si no, me salgo. Stop. Un poquito por encima del cierre del día anterior. Realmente la operación se me ejecuta a la apertura del día siguiente porque abre con hueco al alza. El stop estaba un poquito más abajo y como abre con hueco se ejecuta inmediatamente. Mi cierre es ese. De esta persona, bueno, pues lo de siempre, tenía el stop ahí, ahora sí que parece que lo gestiona mejor. Cuando es el punto de entrada en esta vela, lo baja al mínimo de la vela anterior, no al mínimo de esta. Yo en el peor de los casos lo hubiese bajado al mínimo de esta. Para mí sería lo ideal. Oye, si el precio no se mueve, no se mueve. O sea, ¿por qué hay que regalar esta cantidad de dinero? Es innecesario. No obstante, este día no se le ejecuta, perdón, este es el día de apertura, este día no se le ejecuta, a mí sí, a él se le ejecuta al día siguiente. Y gracias a Dios, porque fíjate qué vela verde tan grande que incluso pudiera haber tenido, no sé, un hueco y se hubiese dado la vuelta. Ten en cuenta que estas operaciones, si no funcionan a la baja, van a funcionar al alza, que aquí hay mucho hueco. Hay mucho hueco. Puede reventarle la cuenta esto. Es una operación de riesgo, por eso la hacemos al 50%. Ahora, yo he gestionado el riesgo cerrando aquí mi operación y él ha tenido esa operación más expuesta durante más tiempo. Podía haber sido una resolución bastante peor en el momento en el que esto ya no sigue hacia abajo. El resultado es que yo he perdido 0,15 y él ha perdido 0,44. Nuevamente, vienen a ser 30 puntos de 30 céntimos de 0,3 de diferencia, pero eso en muchas operaciones es tremendamente relevante. Este valor de aquí, otra vez, a la baja. Gran movimiento, giro y consolidación. Esto es lo que buscamos, capitalizar ese movimiento.
Y como está haciendo aquí esta base, pues interesante el poder tener una gran vela que nos lleve a los mínimos. Rotura bajista. ¿Cómo se ejecuta la operación? Pues aquí lo puedes ver. El mismo día que se ejecuta, se da la vuelta y nos salta el stop. Por lo tanto, ambos perdemos el 1R. Aquí no hay mucho más que hablar. Mismo resultado. Por eso hacemos estas operaciones al 50%. Cuando la base es tan pequeñita, en lugar de arriesgar el 100% de la operación, arriesgamos el 50%. Si se mueve a favor, ya buscaremos otro punto posterior de entrada. Pero precisamente es para evitar este tipo de velas, que en el mismo día te abren el punto de entrada y te barran el stop. Aquí tenemos esta, muy similar. Movimiento a la baja, giro y esa especie de consolidación, otra vez, buscando una gran vela roja que nos lleve hasta la zona de mínimos. No es perfecto, no es un planteamiento perfecto, esto no es un giro, es una cosa rara, pero bueno, por eso la estamos haciendo al 50%. Resultado. Esta es la vela de entrada, esta de aquí. Como puedes ver, rompe el punto de entrada, pero cierra ahí en ese punto por encima del punto de entrada, es decir, no se ha movido inmediatamente a favor. Mi gestión del stop, directamente por encima del precio de cierre. Porque todo lo que sea abrir aquí para irse al alza es que no me interesa. O sea, lo único que quiero es que se mueva a la baja. Y lo hace. Y me da una oportunidad para salirme a un mejor precio de algo que yo ya me quiero salir. Ese es el concepto, porque no se ha movido inmediatamente a favor. Y el día siguiente hace esta vela. Bien, ya es más en la línea que quería. Pero no se ha movido inmediatamente a favor cuando debería. Aquí debería esto caer y no lo hace. Esa es mi señal de me quiero salir. En este caso, lo que hago es mover el stop un poquito por debajo del punto de entrada. Podría haber sido algo más agresivo, no lo niego. Bueno, por encima del punto de entrada. El caso es que al día siguiente el precio abre con un hueco al alza y una gran vela verde. A mí me salta el stop aquí. Eso es lo que he metido en el bolsillo. Y esta persona, nuevamente, sí que ha movido el stop de inicio otra vez por debajo del cierre de esta vela y no por debajo del cierre de esta. Y hace que la operación le salten pérdidas. Y el resultado es, en mi caso, break-even total. Porque fíjate que el punto de entrada eran estos 8.97, que son los que tengo aquí. 8.97 el punto de entrada. Y en su caso ha perdido un 0,2 R. La razón es que aquí ya habíamos comentado algo, sí que dividió la operación, ¿no? Entonces dividió el 50% lo puso aquí y el otro 50% lo mantuvo. Y cuando esta operación fue al alza, le canceló el primer stop. Y el segundo luego lo fue moviendo vela a vela. Y es aquí en esta última vela cuando le salta. Por eso es, ya habíamos hablado, introdujo este movimiento stop combinado, en este caso el 50% en lugar del 80%, y por eso el resultado ha sido de 0,2 R en negativo. Aquí sí que parece que le consiguió, bueno, no, en ambos casos perdió. Perdió esto y aquí perdió esto otro. Pero igual, es una operación que no se mueve inmediatamente a favor y es una operación del 50% que no tenemos todo nuestro grado de convicción. Si no va inmediatamente a favor, fuera. Hay que empezar a buscar inmediatamente a cómo salirse de ella. Esta operación de aquí, del 5 de abril. Una consolidación después de esta gran vela de rotura. Perfecto, sabemos bien cómo operarlas. Punto de entrada este de aquí, punto de stop justo la parte de abajo de la base. Resultado,
Aquí lo puedes ver. Esta es la vela de apertura o de entrada. Originariamente fue verde de esa forma y terminó el día roja hasta aquí abajo, como la ves. O sea, un horror, un horror. Mi gestión del stop inmediata. De aquí lo muevo justo por debajo del punto de cierre. Por si acaso le da esto, yo que sé, abrir y hacer algo tal que así. Incluso la tendría que cerrar a la apertura. Pero bueno, venga, en el peor de los casos, mi punto de stop justo por debajo de el cierre de la vela. Ya no por debajo del mínimo de la vela. Porque no me interesa el mínimo. El cierre. Quiero que al día siguiente abra con hueco y suba. No lo voy a dejar otra cosa. Mi operación se cierra en este punto y la de esta persona, claro, no movió el stop. Como el cierre estaba tan cerquita, debió considerar, bueno, vamos a ver si me salta. Y obviamente le saltó aquí. Pero otra vez, fíjate qué diferencia. Yo pierdo 0,78, él pierde una R. Una R en este caso al 50%, 0,5R. Esa pequeña diferencia en 25 operaciones, en algo que no se mueve inmediatamente a favor, en algo que no te interesa, es dinero que estamos regalando. Penúltimo caso. Gran hueco a la baja, consolidación y cierre justo en el punto de arriba. Bueno, una operación fantástica para que haga algo tal que así. Resultado. Esta es la vela de apertura. Es cierto que esta operación tiene un gran potencial y eso es lo que a mí me hace gestionar el stop de una forma algo más laxa. Y en lugar de ponerlo justo por debajo del punto de cierre, ponerlo por debajo del mínimo de la vela. Este sería prácticamente el único caso porque es que hay aquí un hueco muy importante para que el precio se pueda desarrollar a favor. Es una transición A, ese movimiento explosivo. Bueno, hay que gestionar el stop de forma algo más laxa. La vela rompe, de hecho abre al alza, aunque termina a la baja, pero bueno, al día siguiente vuelve a hacer esa vela, se está quedando esto aquí enganchado, suele ser frecuente que se quede arriba antes de poder explotar y ya tenemos la vela de arranque y la gran vela que estábamos buscando con un final que no es el que nos gustaría. ¿Por qué? Porque todo esto aquí significa que le están entrando ventas próximo a los 13.50, es decir, que estamos como por aquí. Me hubiera gustado ver una gran vela verde hasta aquí para que luego el precio pueda subir rápidamente hacia arriba. No es el caso. Le han metido todas estas ventas. La perspectiva de que el precio los días siguientes haga algo tal que así es muy baja. Muy baja. Muy baja. Le va a costar más tiempo. Por lo tanto, bueno, el movimiento ya se ha desarrollado. Lamentablemente la vela no ha terminado verde aquí arriba. Para el día siguiente capitalizarlo lo máximo posible. Ha terminado aquí abajo. Todo lo que íbamos a ganar se nos ha difuminado. 80% de mi posición ahí, 20% de mi posición por encima de ese punto. Como podía haber sido cualquier otro, me da exactamente igual. Pero estas ventas lo que me dicen es, oye, capitaliza lo máximo que puedas. Hay veces que se puede ver incluso que abre con un hueco a la alza y se queda como por aquí. Vale, pues en ese caso, oye, volveríamos a subir los stops, no me importa. Pero el 80% por debajo del punto de entrada. Al día siguiente, la vela abre con hueco, sube un poco al alza y se da la vuelta. Me saltan ambos stops. Aquí y aquí. Al menos he sido capaz de capitalizar el 80% de esto y el 20% de esto. Esos han sido mis cierres. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? En un momento dado, pues la vela verde vio esta, esperó al día siguiente, vio que el cierre era superior, iba gestionando vela a vela. Esta de aquí no la movió, la podía haber movido quizá un poquito más, y es en esta vela roja cuando
le salta el cierre. Resultado. Yo le he ganado un 0,53R, él le ha ganado un 0,3R. Una gestión más agresiva de un movimiento que ya se ve que no tenía continuidad. Hay que salirse lo más arriba posible. Todo lo que no sea gestionarlo de forma agresiva es dinero que estamos regalando. Insisto, tenemos aquí ya evidencias de que el precio no iba a seguir subiendo. Yo lo he gestionado más agresivo. Es el concepto que te quiero trasladar. En una operación que no se desarrolla inmediatamente al alza, ya partimos de esa idea, no se desarrolla inmediatamente al alza. Por lo tanto, estamos en modo de salirnos de la operación lo mejor posible. El último de los casos. Tenemos aquí un gran movimiento a la baja, ¿vale? Por eso toda esta base y la posible operación como para que explote y nos dé una gran vela verde por ahí encima. Viniendo de la base, poco a poco, movimiento más alcista, justamente en ese punto, esperando que el precio se desarrolle a favor. Resultado. Similar a la anterior, muy similar a la anterior. La operación se ejecuta en este punto y cierra justo por la parte de debajo, ¿no? El cierre es un pelín por debajo del punto de entrada. Ahora, no es la misma operación que habíamos visto antes. Aquí hay algo más de ruido. ¿Dónde está el ruido? Aquí. Todo esto de aquí son zonas de resistencia, los máximos de esas velas. Todo lo que no fuese ver una vela que sobrepasase estos máximos, a mí no me interesa, porque mi ganancia está aquí. Mi ganancia está aquí, en toda esta vela impulsiva bajista que he tenido. Entonces lo que espero es que el movimiento que haga y desarrolle reviente rápido estas zonas de aquí de resistencia. Y desde luego no lo hace. Desde luego no lo hace. Por lo tanto, me salgo inmediatamente. Aquí ya no pongo el stop por debajo de este punto. ¿Por qué? Porque no quiero, o sea, no es la operación anterior, no hay todo ese hueco, todo ese vacío por encima, aquí hay algo más de ruido. Entonces o se mueve al día siguiente inmediatamente a favor o si no estoy fuera. De todas formas, medio me hubiese dado igual poner el stop aquí que justo por debajo del cierre. Ahora, al día siguiente la vela en el momento en el que abre se cierra mi operación. Justo a la apertura me salta el stop. Esta persona no mueve el stop inicial. De hecho lo aguanta. Y al final la operación se le va a favor. La operación termina haciendo lo que esperaba. Ahora, en un momento algo más tardío. ¿Cuándo? Pues seguramente este punto de aquí, cercano a los 3.75, sea este. Es decir, el breakout bueno era este de por aquí, que es el de esta vela. Pero bueno, yo quise anticiparme un poquito. Por si acaso el precio explotaba, llevarme el movimiento. Esta persona no mueve el stop y cuando esta vela aquí sí que le aparece, nuevamente le han vuelto a entrar todas estas ventas. Yo creo que iba haciendo gestión vela a vela y lo dejó aquí, porque al día siguiente tenemos esta vela con un cierre un poquito superior, no mueve el stop arriba, sino que lo mantiene aquí abajo y en el mínimo de esta vela al día siguiente se movió a la baja y le saltó el stop. Resolución. Yo aquí he perdido 0,13R y él ha perdido 0R. Una pena que después de este movimiento al día siguiente la operación le abre aquí. Podía haber capitalizado esto, pero no lo hizo, esperando que, oye, la vela o hace esto o si no me salgo. Entonces si tú pones el stop aquí y te abre aquí abajo, capitalizas toda esa parte de ahí. Todo eso serían ganancias. Y no lo hizo. Pudiendo haber ganado, se quedó en 0R. Una pena. Estos son los 10 ejemplos que te he querido mostrar de todas estas operaciones que no se han movido inmediatamente a favor. Para que veas cómo la estadística
nos indicaba que operaciones que no se mueven inmediatamente a favor se les pierde dinero. Y la tasa de acierto es bajísima. Por lo tanto, hay que salirse lo antes posible. Ese es el enfoque y esa es la mentalidad de operaciones al 50% que no se mueven inmediatamente a favor. Hay que buscar la forma de salirse lo antes posible. De las otras no hablamos. Ya hablaremos en otra sesión. Ahora, de las que no se mueven inmediatamente a favor, fuera. Una gestión más agresiva hace que se minimicen bastante más las pérdidas. Y yo creo que es la lección aprendida del día de hoy o de este análisis. Teniendo en cuenta que esas operaciones que no se mueven a favor no dan dinero, vamos a categorizarlas por el tipo de patrón que han proporcionado. Y lo tienes en esta diapositiva. Estos son los tipos de patrones muy generales, ¿eh? Un patrón 1, 2, 3, un patrón de giro, un hueco o una rotura. Esto sobre el total de las operaciones del 50%. Fíjate que el porcentaje, lo que más ha habido este mes han sido roturas y continuaciones de roturas, que son los patrones 1, 2, 3. Operaciones que se han movido inmediatamente a favor. Interesante. Los breakouts, un 78%. Y los huecos, un 50%. Cosa interesante. Es decir, oye, todo lo que sea tener vacío por encima sí que nos mueve el precio bastante a favor. En este caso los giros, cierto es que ha habido solamente 3 y por lo tanto descartable, pero operaciones 1, 2, 3 que sí que ha habido 9, solamente el 33% se han movido a favor. ¿Por qué? Joder, porque el movimiento ya se ha desarrollado, hemos tenido la rotura, hemos tenido la consolidación y luego el movimiento a favor que quizá no se dé porque la gente está vendiendo y capitalizando lo que ha ganado en el breakout. Por lo tanto, coincide con que las operaciones que hay que hacer más agresivas o la gestión más agresiva son los breakout y son las continuaciones de los breakout. Los giros tenemos algo más de tiempo y los huecos, pues hombre, por capitalizar todo ese movimiento al alza podemos ser un poco más laxos. Pero curioso, que inmediatamente a favor los breakout se mueven poco, de ahí que haya que gestionarlos de forma más agresiva. Y las roturas, conceptualmente, uno está llevándose por encima una zona de resistencia que se convierte en soporte. Ese breakout, tarde o temprano, está destinado a volver y que se convierta en un giro. Por lo tanto, hay que gestionarlo también de forma agresiva. De los resultados, los breakout, obviamente lo que más dinero ha dado, pero muy por encima del resto, fíjate la ganancia media. Los patrones 1, 2, 3 han dado también una buena ganancia neta, los pocos que han ido inmediatamente a favor y los que no han ido inmediatamente a favor, esos 6, lógicamente ha habido que salirse lo antes posible de ellos. Ahí están esos menos 225. Pero con esto lo único que quiero decir o demostrar es el concepto de... Podríamos haber incluso hecho aquí un análisis, ¿no? de las que van inmediatamente a favor o en contra, de cuánto se obtiene de cada uno, pero bueno, eso te lo dejo ya para ti, porque yo creo que aquí ya se refleja bastante bien. Las roturas, el 78% ha ido a favor y tenemos que ser muy agresivos en la gestión para meter dinero en el bolsillo, y si lo hacemos, recompensa bien. No sé qué porcentaje es esto del total, pero una barbaridad. El resto no funciona tanto. Por lo tanto, si no se mueve directamente a favor, tenemos que salirnos. Con este ejercicio he querido mostrarte lo importante y lo necesario que es tener ese sistema de métricas. Ese sistema de métricas que te da un grado de conciencia muy elevado en los 3 aspectos que buscamos. En tu operativa, en lo que estás haciendo y en el precio. Porque al principio, cuando estás aprendiendo, lo lógico es que hagas planteamientos que no sean de una alta calidad. Te equivoques. Veas una vela pin bar en un sitio donde el precio no se tiene que parar y girar y la operes. Pues oye, una pin bar en un sitio donde el precio no se para y se gira, no hay perspectivas de que suba. Las estadísticas te van a ayudar a entender
cómo puedes mejorar tu precisión de las entradas. Partiendo del boletín Swing Trading, que considero, por el mero hecho que las hago yo, que ya tiene un nivel de entrada, un grado de precisión alto o muy alto, descartamos esa parte de los fallos de los patrones. Descartamos la parte de que él no esté alineado con el mercado, porque eso también lo tengo en cuenta. Por lo tanto, si haces las mismas operaciones en la cuenta demo que mis planteamientos y tus resultados no son como los míos, sí que vas a poder centrarte única y exclusivamente en cómo estás ejecutando las cosas desde el punto de vista de la operativa. Cómo tienes que gestionar los breakouts, cómo tienes que gestionar los patrones 1, 2, 3, cómo tienes que gestionar los giros, cómo tienes que gestionar las operaciones que no te van inmediatamente a favor. Toda esa información sí que está completamente separada del mercado y de la calidad de los patrones. Por lo tanto, es tu gestión. Y es algo sobre lo cual puedes establecer unos muy buenos objetivos de mejora tras ese análisis y darte cuenta cómo esta persona, que operaciones del 50% que no se mueven inmediatamente a favor, le están costando dinero. Y su objetivo es salirse inmediatamente de ellas. Da igual la expectativa de que puedan ir a favor y dar mucho dinero. Da igual. La estadística dice que acertó 1 de 11. Por lo tanto, objetivo del mes que viene, salirse lo antes posible. Minimizar pérdidas, minimizar daños. Eso lo hubiese supuesto terminar el mes mucho más en verde. Quédate con esto. Es una herramienta fundamental. Casi nadie la tiene. Pero como en todas empresas hay que tener objetivos, hay que tener indicadores. Hay que saber dónde estamos, dónde queremos llegar. Este es el mecanismo que te ayuda y te garantiza que seas consistente en los mercados.